Y este proyecto que estamos haciendo gracias al Ministerio de Cultura y la Arte de la región de Coquimbo, que trabajamos en conjunto el tema del fomento de la arte y la visualidad, en el cual nos solicitaron poder hacer, bueno, nosotros le presentamos el proyecto, se modificó, trabajamos en conjunto y llegamos a este grupo de capacitaciones, más la sesión fotográfica en agencia o en la casa de las personas de los que tengan su obra, y luego entregarla para que hagan su portafolio y luego subir ese mismo contenido para la página, la web donde se venderían las obras. Bueno, hoy día, perdón, si me quieren interrumpir, hacer preguntas, lo que sea, ustedes háganlo y no hay problema. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de los derechos de autor y la propiedad intelectual, ¿vale? Y algo de los NFT o token no fungible. Bueno, eh, la propiedad intelectual aquí en Chile se divide de alguna forma en dos grandes ramas que encontramos y en la cual está dividida en dos responsables jurídicos, por decirlo así, eh, o que tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. En el primer lugar nos encontramos a INAPI, que es una institución que se preocupa acerca de las patentes, las marcas y los registros de marca. Y dentro de su atribución está, como se puede ver en esta imagen, la propiedad intelectual del diseño, que se divide en el diseño industrial, eh, y en el dibujo industrial. Luego están las patentes, que son las patentes de invención, de modelo de utilidad, de trazado de circuito o integrado. Luego está el registro de Internet, ya sea el nombre, el dominio o el NIC, la indicación geográfica, la denominación de origen. Después encontramos las marcas, la marca con certificación, la marca colectiva, la marca sonora, la frase propaganda, establecimientos comerciales, establecimientos industriales, marca mixta, la marca figurativa, la marca denominativa, y dentro del mundo vegetal también encontramos las variedades de vegetales. Eh, Cuando uno habla, por ejemplo, de propiedad intelectual y habla, por ejemplo, del trazado de circuito, si bien el circuito existe de todas formas, lo que se regula o se protege es cuando tú haces un trazado de circuito nuevo que implica que la velocidad de lectura sea más rápida, o generaste un chip moderno que hace tal cosa. Por ejemplo, para los que sepan sacar fotos, hay distintos tipos de codificación que eso nacen desde los mismos chips, que son los HC264, HC265 o los PROC que son de Mac. Bueno, todo eso están integrados en un circuito, que esto es lo que protege la propiedad intelectual. Y, por ejemplo, los modelos de utilidad es cuando hay algo que existe, entonces alguien toma ese algo que existe, lo modifica y le da otro valor, como que lo hace surgir con algún tipo de modificación que antes no tenía, que se ocupa en el mismo producto, pero que lo mejora sustancialmente. El caso, podríamos hablar, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre se había vendido hule, estos hules de goma como tal. Entonces vino un tipo y dijo, oh, el hule existe, ¿qué pasa si lo meto dentro de un Sprite? Entonces el tipo inventó y patentó el mismo hule que ya existía, pero patentó el hule en Sprite, que son las aplicaciones que se ocupan para cosas súper puntuales, pero el tipo lo patentó de una cosa que ya existía. Y ya, y la patente de invenciones propiamente tal es cuando tú inventas una cosa totalmente desde cero y la creas y ahí te la patentas y te protegen toda tu creación. En el tema de Internet lo mismo, cuando uno tiene una marca, por ejemplo, no sé, este tipo del Rojas Bade, que patentó el tema de eh, Plaza Dignidad, ya, el tipo fue y patentó el nombre de la Plaza Dignidad para después ocuparlo comercialmente en cualquier otro tipo de merchandising o comercio. Entonces el tipo lo tiene registrado, entonces cualquier persona que quiera ocupar su nombre o tendrá que pagarle a él un porcentaje por el uso de ese nombre, o simplemente él se puede negar a que ocupen ese nombre. La denominación de origen es una cosa súper puntual. Por ejemplo, cuando hablan del limón de pica, esa es una denominación de origen, es un producto específico, que es un limón, cuya denominación de origen es de Pica, que Pica es la localidad donde se hace, se procesa y tiene y se crea y tiene que le da cierto sabor, ciertas características. Es como cuando hablan del pisco del Valle de Elqui, entonces tiene como cierto sabor, ciertas características que lo hacen único. Y la indicación geográfica igual tiene que ver con eso. Por ejemplo, estos son los dulces de la ligua.
es un dulce común y corriente, pero la indicación geográfica es que es un dulce de la ligua, lo que hace que resalte por sobre otros tipos de dulces. Bueno, y las marcas son súper conocidas como Coca-Cola, iPhone, pues, que son lo que determinan y se dan a conocer al público mediante un nombre, sonido, dibujo. Esas son las marcas en definitiva, para no entrar más en detalle. Y en el mundo del vegetal, bueno, aquí hay como una discusión en el tema de que si bien las semillas son libres y no deberían ser alteradas, hay mucha gente que agarra las semillas, las modifica genéticamente o hace mezclas de ciertos tipos de plantas y generan una semilla nueva que es más resistente a los bichos o que resiste mejor las temperaturas, los fríos, los pesticidas. En ese caso, esas semillas están protegidas por la propiedad intelectual, que es lo que hace Monsanto. Monsanto tiene la mayor cantidad de patentes de uso de semillas en el mundo, que a la vez ellos mismos producen los insecticidas y ellos hacen las plantas que son resistentes a sus propios pesticidas, así que ahí se genera como algo más extraño. Pero así funciona, la gente va, hace una mezcla de sus semillas, las patenta y ninguna otra persona las puede usar porque ya entran a un índole comercial. ¿Ya? Eso es la propiedad intelectual. Las patentes, en este caso, cuando uno saca una patente e inventa algo, tiene una duración de 20 años. Una vez pasan los 20 años, eso es ya de uso público, cualquiera puede usar ese diseño, esos patentes, y usarla y crear otra cosa nueva a partir de ahí, o mejorar o hacer lo que sea. Tiene una duración de 20 años. En este caso, las patentes son nacionales. Si uno quiere registrar, por ejemplo, una marca, pongamos artistas Coquimbo, ya, nosotros tendríamos que registrar esto en Chile, pero puede que haya una persona en Perú que también tenga el nombre registrado, y en este caso, la marca de nosotros, o la patente o el producto, lo que sea, solamente es válido en nuestro país. Para que sea válido en los otros países, uno tiene que ir registrándose en todos los países y seguir el mismo proceso en cada uno de los países, ya que el registro es por país y no es de forma universal, como sí pasa con la propiedad intelectual, con los derechos de autor. Esto, en resumen, el tema de la propiedad intelectual, que como les digo, tiene más que ver con la propiedad industrial, con creaciones, industrias, más que con la creación propia del intelecto humano como las artes, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, la propiedad intelectual o el derecho de autor, que es lo que a nosotros más nos compete, encontramos el derecho de autor, que dentro del derecho de autor encontramos el derecho patrimonial, el derecho moral, los derechos conexos, que dentro del derecho conexo encontramos el derecho e intérprete, el derecho del ejecutante y el fonográfico. ¿Vale? Esto es lo que a nosotros como artistas nos protege cuando hacemos algún tipo de creación producto de nuestra inteligencia. También pasa con los científicos y todo. Hay más adelante voy a hablar un poco de eso. En un principio, estos derechos no existían. De hecho, lo primero que se protegió fueron los derechos de propiedad industrial más que el de propiedad intelectual. El de propiedad intelectual se hizo después, posteriormente a eso. Bueno, ¿cuál es la historia del derecho de autor? Si ven esta ilustración se hizo en 1883, si mal no recuerdo, y fue publicada en una revista que se llamaba Puck, que era una revista satírica, donde mostraban acá la sátira de un tipo, el tipo que ustedes ven al medio, era el editor de los libros, ¿vale? En un lado tenemos el editor original, que escribía un libro, por ejemplo, en inglés. Este tipo, el editor, agarraba ese libro, lo traducía al francés y se los vendía a los franceses y así sucesivamente. Y el tipo no pagaba los derechos de la publicación ni nada de ese libro, siendo que era la autoría de otra persona. Entonces, para regular eso, bueno, y aquí se hace esta sátira del tipo en la revista Pug, y que se hizo muy conocida porque era algo que pasaba durante mucho tiempo y era como que todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Y después esto con los años, en realidad en el año 1710, se crea el Estatuto de la Reina Ana, de origen británico, cuyo título completo es Ley para el Fomento del Aprendizaje
al permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores de tales copias durante los tiempos mencionados en la misma. Ese era el título de la ley, era gigantesco. Y, y en un principio los derechos de autor solo se aplicaban a la copia de los libros, y con el tiempo se contemplaron otros usos, tales como las traducciones, las obras derivadas, que quedaron sujetas a derechos de autor y abarcan ahora una amplia gama de obras, que incluyen mapas, obras teatrales, pinturas, fotografías, grabaciones sonoras, películas y programas de ordenador. Bueno, ¿qué es el derecho de autor? El derecho de autor es aquel que adquieren los autores de obras de la inteligencia, los dominios literarios, artísticos, científicos sobre dichas obras por el solo hecho de su creación. El derecho de autor y los derechos conexos conforman la propiedad intelectual y están reguladas en Chile por la ley 17.336, que es la que protege todas las creaciones. Aquí hay que destacar algo. El derecho, como tal, en su esencia, solamente protege las cosas que se llevan a cabo o que son prácticamente hechas. Es decir, el derecho no va a proteger una idea que yo tenga. Ejemplo, yo tengo una idea de hacer un libro en el cual hay un gigante que viaja por varios lugares y va encontrando enanitos y así sucesivamente, que vendría a ser como Gulliver. Si yo no publico, yo no escribo y no llevo esa idea a una forma física o puede ser intangible, pero la puedo escribir o lo que sea, si eso yo no lo represento en la realidad, el derecho no me puede proteger. Siempre es sobre cosas que ya han sido creadas o que están creadas. No protege ideas. Eso hay que tenerlo súper en claro porque a veces pasa que uno tiene una idea súper buena y dice, oh, no sé, tengo esta idea y te das cuenta que mágicamente a otra persona se le ocurrió exactamente lo mismo. ¿Por qué pasa? Y claro, pues tu idea tú nunca la llevaste a cabo y la otra persona sí la llevó a cabo. Hizo un proceso, lo escribió, lo anotó, hizo reglas, hizo procedimientos, por lo tanto esa idea es de él, porque tú, si bien tuviste la idea, nunca hiciste nada de eso. ¿Vale? ¿Dónde inicia el derecho de autor? Bueno, el derecho de autor inicia desde el momento mismo en que una persona crea una obra literaria, artística o científica, y la ley le reconoce un derecho sobre su creación, que es la que se denomina el derecho de autor. No importa que la persona no publique, difunda o inscriba esa obra, ni en qué formato la haya creado. Automáticamente la persona es dueña de su creación y tiene un derecho de propiedad sobre ella, independiente de su comunicación, registro o soporte que la contenga. Eso es súper importante porque hay gente que crea obras y las hace y las tiene en su casa y nadie las conoce. Independiente si alguien conoce o no esa obra y esta persona la haya tenido guardada, esa obra es de él y tiene, por el solo hecho de haberla creado y haberla plasmado, ya tiene esta protección que le otorga la ley como derecho de autor. No es necesario que tú crees una obra y que todo el mundo la conozca, solamente ya es válido que tú la hayas creado. ¿Vale? Eso hay que tenerlo súper claro, porque lo que le decía yo recién anteriormente es, yo puedo tener una idea, pero si no la concreto, no protege nada, pero a la vez yo puedo concretar algo, pero no es necesario que todas las personas lo conozcan para que ya esté protegido el derecho de autor. Y más adelante vamos a hablar que del derecho de autor se desprenden dos derechos, que es el patrimonial y moral. Y en este caso, cuando uno crea algo sin que nadie lo sepa o sin que tú lo hayas dado a conocer, ese es parte del derecho moral que tiene cada autor por sobre sus obras. Yo tengo una consulta, Cristian. Sí, dígame. Mira, ¿qué pasa? Que esto pasa mucho con los que pintamos. ¿Qué pasa cuando uno saca una idea, ponte de un cuadro, lo pintáis y no te quedó igual? ¿Se le puede poner la firma de uno? Esa es la idea, Ya, lo que es la pasa es que consulta que yo tengo. lo que pasa es que cuando tú copias es que ahí entramos a otra cosa más delicada, pero te voy a explicar. Si tú estás copiando una obra y quieres que te quede exactamente igual y tu intención es copiar la obra, ahí tú estás haciendo un plagio de la No, obra. no, la idea ponte es copiarla, pero que no te quede igual. Ya, ahora, lo que tú haces es una inspiración. Tú te estás Sí, inspirando en una obra que ya existe, por lo tanto no hay un problema en eso. De hecho, eso tiene un nombre que se llama creaciones que son de inspiración, ya. Más adelante lo puse, no me acuerdo bien ahora el nombre. Pero no hay ningún problema porque lo que tú hiciste es, te inspiraste en una obra que ya existía y creaste una obra nueva, sin importar eh, la existencia de la demás. Pasa mucho eso, por ejemplo, con los mitos y la leyenda, que son considerados o son de,
patrimonio cultural común, ya que uno se puede inspirar en esas obras y crear obras nuevas. Si bien esas obras de patrimonio común, como son los mitos y las leyendas, no tienen derechos de autor, las que tú crees a partir de ahí sí tienen derechos de autor, ¿vale? Porque es una obra nueva. Tú te puedes inspirar en un cuadro y puede ser uno similar, o ni siquiera, pero sí tiene que tener mucho de ti para saber que esa obra no es exactamente igual a la que tú creaste. Es- pasa mucho esto con el tema de la música, que hay como un acuerdo internacional que si una música tiene cierta cantidad de acordes o sonidos muy Claro, similares a otra, se considera es un plagio. plagio. Sí. Exacto. O sea que yo ponte, si yo, o sea, por lo que yo entiendo, si tú, si yo ponte, me baso en lo que es, con lo que dices tú, eso de creación de inspiración, ponte, Ujú. y saco la idea de un cuadro, no me queda igual, porque tampoco no es la idea que me quede igual con mis colores y todo. Yo lo puedo filmar tranquilamente sin Sí, necesidad de exacto. No, hacer sí lo puedes nada. firmar. Lo que sí, tienes que poner que este cuadro fue inspirado en, ¿vale? Ya, ya, Porque no amigo, es una gracias. obra tuya, 100% tuya. No fue de tu creación totalmente tuya, sino que tú te inspiraste en la creación de otras personas. Y tú tienes que decir que te inspiraste en la creación de otra persona, porque ahí sí tú estarías rompiendo el derecho de la persona, que es el derecho moral o de paternidad sobre la obra. Entonces, si Ya, ustedes se inspiran, es una obra, por ejemplo, eh, no sé, la típica de los girasoles de Van Gogh, por más que todo el mundo la conozca, tú tienes que decir obra inspirada en los girasoles de Van Gogh. Por ya. más que, después vamos a hablar de eso igual, pero si bien tú hiciste algo sobre una obra, tú lo hiciste sobre una obra ya creada, perdón, que tenía un autor y alguien que lo inventó y que craneó hacerla, y tú lo tomaste, pero le hiciste ciertas modificaciones, tiene que ir el nombre de esas personas. Ok, ya. Cristian, una Dime. consulta. Por ejemplo, si en el caso que Van Gogh, por ejemplo, que pasó hace un montón de rato, o un pintor más antiguo, del año 1200, 1300, ¿qué pasa con los derechos ahí? ¿Ya son como patrimonio de la humanidad? ¿Ya no tienes que decir que está inspirado? ¿O igual tienes que decir? Mira, nadie te va a demandar de partida, ¿vale? Porque todo el mundo Ah, conoce ya, las obras, ¿ya? Porque no hay quien haga valer los derechos. Es que más adelante voy a hablar de eso, pero ahora voy a decir. ah, ya, Los ok, derechos de autor de una obra duran hasta la muerte del autor. Se muere el autor y ahí pasan 70 años. Eso es lo que protege. Se muere el autor, la vida del autor más 70 años. Esa es la ya, protección por obra general de lo que estamos hablando de obra artística, porque después con computador son otro tipo de duración, con la música, pero tomémoslos ahí. sí, Si tú te inspiras en una obra de Van Gogh o Picasso o de quien sea, obviamente todo el mundo reconoce una obra de estos super artistas. sí, Nadie te va a poder demandar porque no va a haber quien haga el accionar legal para demandarte por la creación de esa obra artística, porque ya es parte del patrimonio cultural común, como lo expliqué anteriormente, porque ya se murió hace más de 70 años, entonces ya es parte del patrimonio común, pero no es malo. Y si tú te inspiras en la obra de alguien, tú digas en qué te inspiraste. mm, Si ok, bien legalmente no vas a tener ningún tipo de sanción, ah, ya, es como por un podríamos respeto, hablar una que cosa así. moral y éticamente deberías incluirlo. Sí, no, si lo entendía por eso, es decir, iba más, por ejemplo, a ver, bueno, no estoy tan al tanto, pero quizás, por ejemplo, que deben haber dibujos animados que son muy antiguos, que deben ser de, no dibujos animados, pero cartoons o algo así, parecido a eso. Un Snoopy de 1870, ponte tú. Ya, Y, y ahora se me ocurre hacer ese mismo, pero pirata, así ya, con bacán. un parche. Esa obra es tuya, Ah, ya, ¿ya? ok, Ejemplo, Frankenstein. Se cumplieron los 70 años desde la muerte de Mary Shelley, ya de su ya. creadora, y ahora salieron un montón de películas de Frankenstein. Mm, N, porque el derecho de autor ya es libre para todo, cualquiera lo puede ocupar, ¿vale? Y tú vas a ocupar una obra que ya existe, pero tú le vas a hacer una modificación, si no sería hacer la misma obra que también la podía hacer, pero como artista a nadie le gusta repetir una obra que ya existe. claro, Entonces uno
Y aquí yo estoy hablando como artista más que como jurídico o lo que sea. Uno Sí. como artista hace una obra porque uno es creador, uno se inspira, pero uno nunca quiere copiar textualmente lo que hay. A lo mejor uno lo hace al No, principio como ejercicio de aprendizaje, pero cuando uno ya lleva un tiempo en esto, uno se inspira, pero quiere crear su propia creación. En este caso, esa obra es tuya, porque tiene parte de tu creación, de tu intelecto, y tú le hiciste otras cosas. Y ahí entra otro derecho, que es un derecho hacia ti como nuevo autor de eso. Y ahí cumples nuevamente hasta tu muerte y 70 años. Más adelante perfecto. lo voy a explicar con más detalle. Dale. Ya. Digo, ¿Quedaron todos? ¿O alguna otra pregunta? ¿No? Ya, vamos. Sí, yo quería Sí, decir, Cristian, ¿me escucha? sí, Nancy, fuerte y claro. Sí, hola, hola a todos. Hola. Mira, lo que pasa es que me acordaba un poco, o sea, como para hacer un paréntesis y sumar, del tema de la postproducción, que ahora está como súper en boga de tomar cosas, por ejemplo, tomo cosas, diseños de Magritte, y lo sumo a un collage y cambio como la versión de, digamos, a partir de imágenes puntuales o tomo una imagen de frentón y la transformo a través de un collage en otra cosa. Yo me acuerdo cuando veíamos las cátedras de eso, que lo veíamos así como que era el tema de la postproducción, que estaba súper en boga, pero claro, nunca se vio el tema legal sobre eso. A mí me parecía que muchas veces, ponte tú, tomar la Mona Lisa y transformarla en otra cosa, ponerle, no sé, la mitad de otro rostro, transformarle el fondo, lo hallaba como casi no sé, un sacrilegio, ponte tú, pero sí creo que, o sea, se tiende a hacer, o se tiende a hacer mucho, y me parece que dentro de eso también es como, dentro de lo mismo que dijiste, ¿cierto? Ya eso pasa a ser una obra tuya independiente que tenga así como una copia ya casi textual de algo y tú cambias un pequeño detalle, ¿cierto? Exacto. ¿Sería más o menos lo mismo? En este caso, es que en este caso que tú me estabas hablando, la Mona Lisa, es distinto porque nadie va a ejecutar un derecho o una acción sobre ti porque no hay nadie que lo haga. Pero, Claro, ejemplo, si es tú como lo agarras que decía yo. un cuadro, un graffiti de Ricardo, de Ricky, ¿vale? Le ¿Ya? sacas una foto y tú vas, bueno, es que es difícil porque él hace murales, pero por ejemplo, él tiene una ilustración aquí, es de él. Y tú agarras la ilustración y la copias y le haces unas pequeñas modificaciones, pero muy pocas, él te puede acusar de plagio porque él está Ya, vivo y él tiene la facultad de claro, exigir que se le reconozcan sus derechos claro, patrimoniales y morales por sobre la obra. Entonces ahí tú ya. estarías pasando a llevar sus derechos, ¿vale? Sí, sí. Cuando ya es parte del patrimonio mundial o ya Ujú. cultural, o la persona ya falleció y quien haga valer esos derechos, obviamente lo puede hacer. Y era lo mismo que le decía yo, pero si lo va a hacer, Claro. ojalá poner, no sé, obra inspirada en, aunque es súper, Ujú. si agarráis la Mona Lisa y le ponéis un parche en el ojo, todos sabemos que la Mona Lisa es de Leonardo da Vinci, o sea, Claro. pero bueno, esa creación que nace de ahí es tuya, ¿vale? Es Ya. una obra totalmente nueva, si bien inspirada Ujú. en una ya creada, es una obra nueva. Entonces esos Ya. derechos de autor son tuyos. Después Ya. más adelante les voy a explicar igual cómo se registran las obras y todo. No es tan caro, ¿vale? Cristian, Y hay una plataforma. yo no lo puedo pedir pero Gracias. en el mismo caso que diste tú. Uno en este caso, ponte, si yo quiero sacar una idea de los murales del Ricky, y le puedo yo pedir permiso, hablo con él y digo, sabes que te voy a sacar una idea, pero lo voy a transformar. ¿Se puede hacer? Sí, totalmente. Él tiene que estar de Eso acuerdo sí, también. pues, exacto. Es que ahí entran los derechos morales, ¿vale? Que también lo voy a explicar, pero muy ¿Pero buena pregunta. solo de palabra o se tiene que hacer ante un notario, alguna cuestión? Mira, lo ideal es que sea siempre escriturado legalmente, ante notario, como se dice, poder simple, ¿vale? Ya. Un tipo de contrato civil donde se den las condiciones, porque puede que Ricky te diga, sí, bien, ocúpalo, hazlo, pero este personaje tiene que quedar tal cual, no me lo puedes cambiar. Cámbiame todo lo demás, pero este no, o lo quiero con este color, ¿vale? Tú lo puedes usar, pero mi obra es así y este para mí es trascendental y lo puedo ocupar, entonces no lo puedes hacer. Porque puedes que tú lo hagas
y Ricky va y diga, no, pues, estás pasando a llevar mis derechos morales sobre la obra, que es la paternidad sobre la obra es mía, y la estás plagiando. Y pasa lo que decíamos anteriormente, que te puede demandar por derechos de autor, y hay multas concernientes a eso, que no las voy a decir porque una lata tiene que ver con porcentaje de UTM, UF y un montón de cosas, y una escala de las cuantías de las demandas, pero hay multas respecto al plagio y uso de obra y de obra de derecho de autor. ¿Vale? Pero siempre es bueno tener autorización, siempre. Y si tiene una obra que usted encuentra que es muy buena, registrarla igual. No es tan difícil hacerlo. Para que después estas pruebas, porque todo esto que usted le estoy diciendo después le sirven de prueba en procesos judiciales futuros que les puedan tener por la creación de una obra. Estoy hablando así lo más simple posible para no empezar a hablar con tecnicismo porque ahí hasta yo me aburro, ¿vale? ¿Sale muy caro registrar una obra? No, no. En promedio, en el caso de una obra artística a otra, que puede ser pintura, fotografía, hay alrededor del 10% de la UTM. La UTM está como a 5.400 pesos, o sea, 54.000 pesos. Por lo tanto, registrar la obra te saldría como 5.400 pesos. ¿Vale? En lo que sea dibujo, fotografía. Ya, en lo que es producción sonora y cinematográfica, ahí cambian, 45% en UTM y así. Pero tampoco es tan caro. ¿Y si es un cuadro? Lo Sí, mismo. debe salir como 5.400 pesos, no más que eso. ¿Y eso dónde se hace? En una plataforma que más rato se las voy a decir. Más Ah, adelante aquí en la presentación está toda esa información. gracias, Cristian. No me Ya de acuerdo. nada. Ya. ¿Qué es lo que no protege la... Perdón, estábamos hablando de esto ya, perdón. ¿Qué es lo que no protege el derecho de autor? ¿Vale? Los hechos y los datos no están protegidos por el derecho de autor. No poseemos derechos de autor sobre nuestra historia o sobre acontecimientos que no hayan ocurrido. Solo puede existir protección legal relacionada con la garantía del respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, según lo establece la Constitución en el artículo 19, número 4. La Constitución asegura a todas las personas el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de las personas, su familia, pero no desde la propiedad intelectual. ¿Vale? O sea, alguien puede tomar toda mi historia de vida, que es lo que pasa cuando sacan la biografía no autorizada de, cualquiera puede ser una biografía no autorizada, siempre y cuando se respete la protección a la vida privada y a la honra de la persona. ¿Vale? Por eso ustedes de repente han visto que hay tantos libros que dice la biografía no autorizada, la biografía de... Claro, porque tu historia personal no puede estar sujeta a protección de derechos de autor. Porque no es una creación tuya, si empezamos a filosofar es algo que te pasó por varias circunstancias en las cuales tú ni siquiera fuiste el que las controló, sino que fue la sumatoria de un montón de cosas que dio que tu vida fuera de tal forma. ¿Vale? Por lo tanto, esas historias no se pueden proteger. Lo que sí se puede proteger es la biografía que yo haga sobre tu vida. Y lo que tú puedes proteger es el respeto y la protección a la vida privada, tus datos, información, o que hablen mal de ti. Eso sí tú lo puedes proteger y que no puede, y en el caso que te haga una biografía, tú ir y pedir eso, pero no se hace en base a esto, sino que se hace por el tema de la honra según la Constitución. ¿Vale? Bueno, en el caso de los datos personales, estos tienen protección desde el punto de vista de la privacidad, lo mismo que decía anteriormente. Mientras que el derecho de autor solo protegería eventualmente la forma de expresión original con la que unos datos son seleccionados o dispuestos. Ya, entonces, ¿qué protege la propiedad intelectual y qué no protege? Aquí hice unos cuadritos, por ejemplo. No protege la idea que inspira una coreografía, ¿vale? Por ejemplo, si Pisai no hubiera tenido su idea del Gangnam Style y nunca hubiera hecho la coreografía, no hubiera pasado nada. Pero sí puede estar protegida la coreografía que se hace de esa idea que inspira, ¿vale? La idea no se protege si el hecho factible, en este caso la coreografía. Un estilo musical no está protegido por derecho de autor, pero sí una canción de ese estilo musical. Una leyenda no está protegida por derecho de autor, pero sí está protegido un libro que hable sobre mitología y se toman en cuenta esas leyendas, porque es una creación totalmente nueva, inspirada en la anterior. No protege una técnica de tejido artesanal, pero sí protege un dibujo o modelo textil. No protege la idea de una trama de una película, una idea X, pero sí va a proteger el guión.
No protege unos objetos fotografiados, pero sí protege la fotografía. ¿Se dan cuenta de que hay acción y reacción? Siempre las cosas se tienen que llevar a cabo o plasmarse de alguna forma para que sean protegidas. No protege mis vivencias, como le decía anteriormente, pero sí protege mi diario de vida o algún tipo de biografía que se haga respecto a eso. No protege la idea de un juego de lotería, pero sí protege el programa de computación creado por utilizar la realización del juego. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿O les quedó claro? Que esto es re importante igual saberlo. Que no protege las ideas generalmente, sino que protege los hechos que han sido concretados o que se han llevado a cabo de forma física en nuestro mundo. ¿Vale? Perfecto, Cristian, disculpa, el tema de si protege el dibujo o modelo textil, como hoy en día se utiliza mucho el tema de diseños para marcas, que muchas veces piden y todo eso es bueno, como el tema de que cuando uno crea un diseño, de repente lo toma otra persona X porque lo encontró bonito por internet. Incluso le pasó a amigos que, por ejemplo, tenían ilustraciones, por ejemplo, de Frida Kahlo, que lo habían creado en ellos, y no sé, una amiga andaba en China y resulta que tomaron esa imagen y nunca le pidieron permiso y se enteró así como porque le mandaron el pantallazo y fue como... Incluso también me ha pasado con temas de mural en Valparaíso, que pintamos con un amigo Martín Ron en Cerro Alegre, me acuerdo, y después que había una amiga en la feria, X feria de Valparaíso, y había un estuche con el diseño del mural, por ejemplo. Pero uno igual entiende otras veces cuando son gente como muy chico, ahora cuando ya son empresas, o sea, ya cuando ya ven que son marcas ya mucho más mundiales, también a veces ahí ya ha pasado que, por ejemplo, en el caso de un amigo que pintó un mural, me acuerdo hace años, sí, creo que el mural lo había pintado, no sé si en Santiago o en Valparaíso, el Orate, que lleva muchos años pintando, me acuerdo. Y resulta que después Converse, la marca Converse, tenía una publicidad donde ponen, no sé, la zapatilla clásica de Converse y de fondo habían puesto su mural. Y en todas las publicaciones, en todos los en las estaciones del metro, o sea, ya habían invertido así, pero en toda la publicidad y nunca se contactaron con él. Y después él como que hizo bulla y se contactó y lo que al final hicieron, así como para no pagar los derechos, bajaron todo lo que respectaba con como su mural de fondo, bajaron como para no pagar los derechos, creo yo que le pusieron. Sí, pues muy probablemente. Lo que pasa es que después ahí entráis a otros temas legales, porque tú podías hacer una indemnización, ahí pasáis a una demanda civil que es indemnización de perjuicio, daño moral, lucro cesante, ahí. Pero ya te vais por otro tema legal, ya salís del tema del derecho de autor, ¿vale? O sea, va de la mano, pero lo podéis denunciar en conjunto. Eso también pasó hace poco con una chica que es diseñadora que Falabella ocupó su dibujo y lo empezó a plasmar en poleras también. La chica, claro, ella tenía creo que todavía está en juicio, porque estos juicios igual se demoran. Creo que ya como 3 meses en juicio la chica, pero ella era la autora total de eso, de todo lo que estaba haciendo. Entonces vino Falabella, agarró los diseños que ella los tenía en su Instagram y lo empezó a poner en todas las poleras. Entonces estaba sobreexplotando su diseño y sin pagarle ni uno. Sí, o sea, enriqueciéndose ellos y el artista ocupando el trabajo. Lo mismo pasó también con esa marca H&M, que está en una tienda acá en el molde. Y me acuerdo que el trabajo de un artista de Reebok, que se llama, me acuerdo. Y después este compadre, el artista, hizo como la publicación en Instagram, como para que se funara la marca, o sea, como el tipo conocido, entonces mucha gente, artistas, empezaron a publicar la noticia, como hacerla viral y todos así como en contra de la marca, y al final no sé en qué quedó ese tema de eso. Igual, por ejemplo, yo le preguntaba a un amigo que es abogado igual, le preguntaba porque el tema, por ejemplo, cuando uno pinta un mural en la calle, está o sea, es público y a la vez privado de acuerdo al dueño de la casa. Entonces me decía que ahí hay un tema igual súper complejo en el tema que la gente le saca una foto y como está la vía pública, está en la casa del dueño, la obra es mía, entonces ahí hay un tema igual súper complejo cuando son murales. Es que ojo, ahí entra otro tema, que lo voy a tocar ahora, o sea, aprovechando que lo dices. Por ejemplo, eso es como cuando tú compras un CD en la calle, ¿vale? O en cualquier lado, un grupo, ya, tú vas a una tienda, audio música, te compras un CD de música de los Beatles, tú eres dueño del soporte que te compraste, del CD, tú no eres dueño de la música, ¿vale?
Los dueños de la música son los Beatles, y los que queden vivos, o su representante, o la productora, porque después también entran los productores fonográficos y hay derechos conexos, pero tú no eres dueño de eso, ¿vale? Y tú compraste ese CD para escucharlo para ti, tu uso personal. ¿Qué pasa? Que si tú compras este CD y tú tienes, por ejemplo, un bar y empiezas a escuchar los Beatles, pero ya no lo estás escuchando tú, po, ya lo está escuchando toda la gente. Entonces ahí estás infringiendo un derecho de autor. Y aquí en Chile la DSCE, la que se encarga de ir a todos los bares, restaurantes, a pedir un pago mensual para que tú puedas ocupar esa música. Porque aquí como que la gente no entiende que cuando tú compras algo es un uso personal, ¿vale? O familiar. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, en la educación. Yo puedo ocupar música si estoy en la universidad y estoy haciendo una clase o una charla, o aquí mismo, si yo les presentara un video, como es el objetivo es la enseñanza y no lucrar de él, se puede hacer. Ahora el problema es cuando ya empiezan a lucrar, porque si está bien, si bien tu foto, la foto de tu mural es pública, porque está en un espacio público, la gente le puede sacar fotos, pero lo que no puede hacer la gente es con esa foto hacer poleras, cuadernos y empezar a lucrar de tu obra, porque esa es tu obra intelectual. Eso te lo tienen que pagar, de hecho, ¿vale? Pero es muy difícil que tú persigas jurídicamente, por ejemplo, a un artesano que le gustó tu foto y hizo 4 o 5 billeteras con eso, o 4 o 5 Sí, poleras, o 10, o el número que sea, pero no lo está masificando como lo podía hacer un retail. ¿Cachai? exactamente. Sí. Esa Sí, es la gran diferencia, que uno también lo ve por el lado ya más humano, por decirlo. exacto. No cuando estos grandes retail que le hacen pebre, digamos, copiar, No, pegar. lo Sí, explotan totalmente, po. Sí, claro, el tema, uno podría demandar obviamente al artesano de la misma forma, ¿vale? Porque el derecho es el mismo, ahí ya depende del autor. Y está infringiendo la misma norma, está comercializando algo que no debería si es que no te pidió tu autorización, o si no hubo una sesión de derecho, o si no hubo un permiso, que también lo vamos a hablar más adelante eso. perfecto. Gracias, Ya. Cristian. Ya, nada. Bueno, ¿qué significa que el derecho de autor sea un derecho de propiedad? La Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que se niega la ley y que no será inferior al de la vida al titular del derecho de autor. Él le comprende la propiedad de las obras y de otros derechos, tales como la paternidad, la edición, la integridad de la obra y todo ello conforme a la ley. Era lo que le decía anteriormente. Aquí hay una discusión igual ahora que se está haciendo la nueva constitución, de que quieren poner el arte en la constitución. No sé cómo, no se me ha ocurrido la idea de cómo tú lo puedes poner, puede ser como un derecho a que la gente pueda disfrutar del arte, pero en esta constitución ya existe esta protección, que es la protección y que asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, ¿vale? Y así como el derecho de autor que uno tiene sobre sus creaciones. Eso ya está estipulado en esta constitución y nos da a nosotros como artistas la libertad de crear cosas. Aquí las cosas morales y ese tipo de interpretaciones, como son personales, no tampoco están prohibidas por la ley, ¿vale? Muchas veces los problemas que hay cuando se hacen obras de arte o exposiciones, como pasó con la chica de la Casa de Cristal, ahí no hubo ningún problema. El tema es que afectaba a la moral. ¿A qué moral? A la moral de ciertas personas que le incomodaba ver lo que ella hacía. Y ahí entraron denuncias y todo. Pero el arte en sí no te puede limitar tu creación artística. Tú puedes hacer lo que tú quieras de la forma que sea. Ahora, puede que le moleste a gente, puede que no. Eso es otra cosa. Pero la libertad de crear tú la tienes. Y está ahí. Siempre va a estar ahí. Y que te cuiden la obra, obviamente. Bueno, el derecho de autor es una garantía constitucional que asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes y a la vez las resguarda. Mira, por ejemplo, si una obra se plasma en un soporte material como por ejemplo un libro o un CD, el derecho de autor no recae sobre el soporte concreto, que era lo que te decía recién Richie, sino sobre la obra entendida en él. El titular del derecho de autor no es dueño del libro o del CD, sino que es el dueño de la narración de ese libro o de los temas de ese CD, ¿vale? Eran los que yo le explicaba recién. De este modo, si otra persona adquiere una copia del libro o del CD, se hace efectivamente dueño del libro o del CD que compró y es libre de prestarlo, venderlo o incluso destruirlo. En tanto, es dueño del objeto material.
Sin embargo, no se convierte en propietario de la obra contenida en el libro en sí, porque no puede, por ejemplo, no puede reproducir públicamente su contenido. Y en este caso hay disciplinas artísticas que es mucho más fácil saber quiénes son los dueños de las obras. Por ejemplo, en un cuadro. Es súper fácil saber quién es el dueño del cuadro porque lo pintó una persona y es un objeto físico, por lo general uno, y que lleva la firma o la marca o el seudónimo de quien la creó. Por ejemplo, todos sabemos que un libro es un cuadro de Picasso porque tiene la firma de Picasso, aunque creo que hubiera muchos cuadros que solamente firmó y ni siquiera eran de esa autoría, como que firmaba el lienzo en blanco, como Dalí. Bueno, hay disciplinas en las que es más fácil verificar la relación de propiedad, sobre todo cuando la obra está elaborada siempre y cuando y únicamente una materialidad específica, como un cuadro original. En estos casos, el titular de la obra es también el dueño del soporte físico que la contiene. Usar, gozar o disponer en cualquier forma de dicha obra implica ejercer una acción sobre su soporte material, venderlo, el cuadro, prestarlo, arrendarlo, etc. Es decir, en este caso, los pintores o los ilustradores, o los que trabajan, o un escultor, o los propios artesanos, como la creación tiene un soporte físico, es más fácil que tú tengas el soporte y que no venga alguien, te lo quite, lo destruya sin que tú tengas la autorización. Mientras tú lo tengas, tú puedes hacer, gozar y disponer del, en este caso, de tu obra. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que exista el derecho de autor? De acuerdo a la ley, las obras pueden ser originarias, que son aquellas primigeniamente creadas, y las derivadas, que era lo que hablábamos anteriormente. Le explicaba yo de la... Si tú te inspiras de una obra a hacer una obra nueva, bueno, esa obra es una obra derivada, que son aquellas que resultan de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra originaria, siempre que constituyan una creación autónoma y posean un grado de originalidad suficiente. El creador de una obra derivada, salvo algunas excepciones, necesitará autorización del titular del derecho de autor de la obra originaria para usarla como base, y en la publicación de la obra derivada deberá figurar el nombre o el seudónimo del autor original, que eran los que le explicaba yo anteriormente. Ejemplo de estas obras hay muchas. No sé, el grito de Munch, así como, oh, ¿cierto? Todos conocen ese cuadro. Bueno, hay un icono, hay un en WhatsApp, que todo el mundo lo conoce, que es ese que está así como esa cara amarilla con las manos. Bueno, es una adaptación del grito de Munch y lo tiraron como icono en WhatsApp, en Facebook, todo el mundo lo ocupa. Así es como, oh. Y así como eso, hay millones de inspiraciones y creaciones anteriores artísticas. Bueno, ¿es requisito registrar las obras? No. No es necesaria la inscripción de la obra en ningún registro. Este solo servirá para facilitar la prueba de que se es titular del derecho de autor, pero no es requisito para constituirlo. ¿Vale? Como hablábamos anteriormente, solamente por el hecho de tú haberla creado, se entiende que la obra es tuya, pero registrarla te sirve para dar prueba de que tú eres realmente el creador de esa obra. La protección del derecho de autor no requiere de formalidad alguna y es automática, por lo que si un autor no inscribe su obra, se encuentra igualmente protegido por la ley y tiene todas las facultades derivadas del derecho de autor. ¿Qué es el registro de propiedad intelectual? Los derechos de autor y los registros conexos de una obra se pueden inscribir en el registro que lleva el conservador de derechos intelectuales a cargo del Departamento de Derechos Intelectuales, DDI, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que aquí está la página, que más adelante al final les voy a mostrar cómo es el proceso de inscripción de la obra, pero ahí propiedadintelectual.gov.cl. Ahí uno puede subir sus obras. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos conexos, que mucha gente habla, esto generalmente pasa con los músicos, cineastas, el tema de los derechos conexos. En las obras plásticas es muy difícil encontrar derechos conexos, ¿vale? Ya, los derechos conexos son derechos de propiedad que la ley reconoce a personas que sin ser autores realizan actividades relacionadas con la creación en cierta forma específica, generalmente de difusión. Nos referimos a estas actividades como prestaciones artísticas y contribuciones conexas, según el tipo de actividad específica que se trate. El derecho de propiedad que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra sobre las interpretaciones o ejecuciones de la misma. Ojo, que aquí la ley a nosotros no nos reconoce como artistas, a nosotros nos reconoce en este caso un pintor, a un escultor, a un ilustrador, a un grafitero, a un artesano o a un cantautor, nos reconoce como el creador de la obra en sí, ¿vale? El creador, el autor de la obra.
pero se refiere al artista, a aquel que le interpreta. Por ejemplo, si yo escribí una canción, yo soy el autor de la canción, pero yo no la canto. El que la canta es un artista. Entonces la ley hace esa diferenciación, perdón, ¿vale? No se refiere a artista al que hace una obra artística, sino a aquel que la interpreta en la legislación. Bueno, nos referimos a estas actividades como prestación artística y contribuciones conexas, según el tipo de actividad específica de que se trate. Tenemos dos actividades específicas, son tres. El derecho de propiedad que tienen los artistas o intérpretes o ejecutantes de una obra sobre la interpretación o ejecuciones que hacen de la misma. Y en este caso, en el punto número 1, por ejemplo, aquí el Circo de la Cuarta Estación hizo una obra que se llamaba Sir Kubrick. Bueno, ellos agarraron toda la obra del director, de Stanley Kubrick, y generaron una creación propia de ellos, que interpretaron las películas de ellos, generaron esta obra teatral que se llamaba Sir Kubrick. En este caso, ellos tienen una obra, si bien en lo que ellos se basaron es de otra persona, que es Stanley Kubrick, ellos tienen un derecho de propiedad conexa a esa obra, porque ellos la interpretaron, ¿vale? Hicieron una modificación e interpretaron como su reinterpretación de esta obra. ¿Sí? El otro punto que encontramos es el derecho de propiedad que tienen productores de fonogramas sobre las grabaciones sonoras contenidas en los cassettes, discos compactos, MP3, etcétera, que produzcan y sobre las reproducciones de lo mismo. Aquí en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de Michael Jackson, ya que él era autor de sus canciones, de las letras y todo, pero había un productor, bueno, él también era productor, pero por ejemplo Gatica, que creo que fue productor de muchas canciones, él tiene derecho de autor conexo sobre él porque él era el que hacía las modificaciones sonoras y reproducciones de lo mismo, y a la vez Sony Music, que era la discográfica que lo distribuía, también tienen derecho de autor conexo sobre la obra de Michael Jackson. No sé si se entendió esa parte. ¿Sí? Vale. El derecho de propiedad de los organismos de radiodifusión o televisión sobre la fijación o grabación de sus emisiones y la reproducción de las mismas. Bueno, en este caso, en este tercer punto es Canal 13 transmitía la serie de los 80. Ahí Canal 13 tiene derechos de autor sobre la difusión de la serie de los 80, ¿vale? Y su reproducción. Ellos no tienen el derecho de autor sobre la obra sí, sino sobre la difusión de la obra. Porque el dueño de la obra debe haber sido el escritor, obviamente el escritor, el productor, los directores, no solamente él. Y los otros que tienen derechos conexos ahí es el director y los artistas acerca de la obra de los 80. Pero como televisión, como Canal 13, ellos tenían los derechos de autor, los derechos conexos de emisión de la misma. ¿Qué es lo que pasa en Chile con el CDF, con el canal de fútbol? Ellos tienen derechos conexos sobre la difusión de los partidos de fútbol, no sobre los partidos de fútbol como tal, porque como los partidos de fútbol, tú no puedes ser dueño del partido Colo-Colo versus la U de Chile, porque es irrepetible, nunca va a pasar el mismo resultado, tú no sabes lo que va a pasar, por lo tanto no se puede crear un derecho de autor sobre eso, pero sí sobre la transmisión de ese partido. Por eso, que pasa muchas veces en YouTube, que la gente, hay un partido, por ejemplo, los partidos de Chile, y si se subían a otros canales, el canal 13 o el canal que fuera los bajaba, claro, porque los que eran dueños de la transmisión es el canal que ocupa todos los recursos para que se transmita, pero no son dueños del partido en sí, de lo que pasó, sino solo de la transmisión de los partidos. Vale, es que hay una diferencia porque la gente cree que el canal es dueño de la obra. No, es dueño solamente de la transmisión. CDF igual, es dueño solamente de la transmisión. Y cuando uno contrata CDF, uno contrata CDF para verlo en la casa. Y ahí hay otro tema que yo no soy abogado de CDF, tampoco voy a trabajaría con ellos, pero el tema es que hay muchas veces que tú vas a un bar, a restaurante y están en el CDF y hay más de, no hay un uso personal sobre la transmisión del partido, sino que hay un uso colectivo. Y ahí no sé cómo funciona, cómo lo estarán haciendo. A lo mejor les cobrarán, no tengo idea. Pero en este caso ellos están ocupando la difusión de la emisión de su programa. Bueno, en este caso el partido.
Bueno, en base a lo mismo, ¿quiénes son artistas, intérpretes o artistas ejecutantes? Bueno, son los cantantes, autores, bailarines, músicos, declamadores, etc. ¿Quiénes son los productores de fonogramas? Son personas que fijan los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos. Pero le explicaba recién, por ejemplo, están en un... Grabaste una canción, tú estás grabando una canción, que esto pasa mucho, ahí si hay algún músico, ¿cómo puedes decir? Tú estás con tu banda, fuiste y empezaste a grabar, ya estaba el tipo que tocaba la guitarra, él tiene su derecho de autor conexo sobre tocar la guitarra, estaba el que tocaba el bajo, él tiene su derecho de autor sobre su sonido del bajo, está el que canta, que tiene su derecho de autor conexo por su canción, y de repente entra un tipo así y aplaude 2 veces y se va. Bueno, ese tipo también tiene derecho sobre la obra, sobre el solo hecho de haber aplaudido y haber sido parte de esto. Que muchos lo hacen, de hecho, creo que es como una práctica media habitual el poner a alguien para que pueda ganar lucas luego con el tema de los derechos de autor que cobra la SCA aquí en Chile. Bueno, que tiene convenio internacional. ¿Les quedó claro esto, más o menos? Bueno, el ejemplo de derecho de autor y conexos. Una creación, una obra cinematográfica. ¿Sobre quién recae el derecho de autor? El que tiene el productor sobre la obra. ¿Y quién es? Y eso es lo otro que tengo que decir. El que es dueño de, por ejemplo, si a ti te pagan y te mandan a hacer algo, en este caso una película, el que es dueño es el productor, el que pagó por eso. Y él tiene el derecho de autor sobre la obra. Ejemplo, Tom Cruise es productor desde Misión Imposible 2 hasta la, no sé, van en la 35, no sé qué número habrá, pero bueno, él es dueño del derecho de autor de todas las Misiones Imposibles que haga mientras él sea productor. ¿Vale? Porque él manda a hacer la película, él paga a un creativo para que lo haga. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, si tú eres un diseñador de videojuegos y a ti te contrata Santa Mónica Studios, Sony, ¿vale? Sony te contrata para que hagas un juego particular, específico, ¿vale? Ya, me contrató Sony para hacer God of War. El derecho de autor recae en Sony, es de Sony, no eres tú el propietario de los derechos de autor, porque tú trabajaste y fuiste encomendado para hacerlo, ¿vale? Eso también hay que tenerlo súper en claro. Si alguien te manda o tú estás o eres parte de un contrato o de un acuerdo en el cual tú vas a trabajar para la creación de una obra, el dueño de la obra es quien te contrató. Y esto se ve mucho con los artistas contemporáneos. Jeff Lund, por ejemplo, Demian Hirst, ellos nunca, casi nunca hacen obras, de hecho tienen ejército de trabajadores que hacen sus obras. Ellos tienen una idea, la plasman, hacen un dibujito, le dicen a 5 arquitectos, 4 escultores, 6 pintores, hazme esta obra, y ellos la montan, y al final el autor de la obra es él. Lo pasa, es súper común que pase eso. Porque él contrató y tiene una maquinaria para que lo haga. Por eso las obras caen a nombre de él, porque él mandó a hacerla, de alguna forma, ¿vale? Bueno, de nuevo con lo mismo. Una obra cinematográfica, el que tiene el derecho de autor es el productor de la obra, el que tiene el derecho conexo es el que tiene la estación televisiva que transmite la obra cinematográfica sobre la transmisión. Después una canción. ¿Quién es el que tiene el derecho de autor? El que tiene el compositor o el autor sobre la canción, música y letra respectivamente. Y los derechos conexos, el que tienen los músicos sobre la interpretación o sobre la ejecución de la canción, el que tiene el sello discográfico sobre la grabación del contenido en el fonograma que incorpora la canción, y el que tiene la estación de radio que emite la canción sobre esa emisión. Después, en una entrevista, ¿quién tiene el derecho de autor? El que tiene el entrevistador y los entrevistados sobre sus dichos, y el derecho conexo, el que tiene la estación de radio sobre la emisión y o fijación de la entrevista. Y en el tema de la danza, el que tiene el derecho de autor es el coreógrafo que creó la coreografía, y los que tienen el derecho conexo, el que tiene el bailarín que ejecuta la coreografía sobre su interpretación. Aquí hay un cuadro, por ejemplo, aquí está el autor de las obras, y el autor puede ser un artista, un científico o un literato. Esas son sus obras, y estas son las obras derivadas, que las que hablamos recién, en el cual tú tomas una obra ya creada
con autorización o sin, ojalá con autorización y si están muertos sin autorización, y dices que está impedida en tal obra y creas una obra nueva. En los derechos conexos están las prestaciones artísticas y contribuciones conexas. En este caso, encontramos las interpretaciones y ejecuciones de artistas o intérpretes o ejecutantes, las grabaciones contenidas en fonogramas, en este caso el productor, y las grabaciones de emisión y de radiodifusión, aquí en el organismo de radiodifusión y de televisión. ¿Por cuánto tiempo se protege la obra? Este lo tomé, pero se lo voy a explicar nuevamente. Para las obras, la protección legal del derecho de autor se extiende desde la creación de las mismas durante toda la vida del autor hasta 70 años más contados desde la fecha de su muerte. El tiempo por el cual se protege un derecho conexo depende del tipo que sea. En este caso, en las interpretaciones o ejecuciones, el derecho conexo se protege por 70 años contados desde su publicación. ¿Vale? Ejemplo, yo hice una canción el año 2012, pero nunca fue publicada hasta el año 2020, el derecho de autor, estos 70 años empiezan a correr desde el año 2020 hacia adelante. Es decir, el derecho de autor me protegería esa canción hasta el año 2090. En el caso de las grabaciones contenidas en fonograma, el derecho conexo se protege por 70 años contados desde 31 de diciembre del año de la publicación, como lo mismo anterior. En el caso de las emisiones de los organismos de radiodifusión, el derecho conexo se protege por 50 años, contados desde el 31 de diciembre del año de la transmisión. Que fue lo que pasó con George Orwell cuando hizo el tema de la invasión, no me acuerdo el nombre de esta cosa que hizo, que quedó la escoba y que la gente se pensó que era de verdad lo que había hecho. Y al final era toda una obra de teatro, una sátira que había hecho. Bueno, él estuvo eso hasta 50 años, después ya todo el mundo empezó a sacar obras, libros y un montón de cosas de La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Gracias, muchas gracias a yo. Esa es la que tiene la película, La guerra Exacto. de los mundos. Sí, sí. Claro. Que salió... gente se mató por esa radiodifusión, digamos, cuando fue. Es que nunca se había hecho, pues el tipo fue un grosso. Pues. Para esos años, que quedó la embarrada, lo que tengo entendido. Sí, pusieron hasta obra de teatro. No, el tipo se forró con eso. Porque él fue el autor de la obra, claro. Después falleció, pasaron los 50 años, después empezaron a sacar libros, adaptaciones, películas, videojuegos. Bueno, pero eso era, La guerra de los mundos. En el caso de las emisiones de los, bueno, estos 50 años. Ojo que todas estas leyes generalmente son las mismas en el mundo. Siguen el mismo regla, están en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Protección, no, Organización Mundial del Protección, ay, no me acuerdo el nombre, pero OMPI, pero es como la Organización Mundial de Protección del Derecho de Autor, ¿ya? Y esto es mundial. Claro, hay países en los cuales no tienen convenio, como China. China plagia absolutamente todo porque no tiene los convenios. Por eso hay tantas cosas chinas que copia de todo. No sé si se han dado cuenta y dicen, no, esa es la copia china barata. Sí. Los tipos no están en el convenio, por lo tanto pueden copiar las cosas y no van a tener sanción. ¿Por cuánto tiempo? Bueno. Los programas computacionales, la protección es de 70 años a contar desde la primera publicación del programa. Una obra colectiva o en colaboración, el plazo de protección se extiende desde la creación de la obra durante toda la vida de los autores y hasta 70 años más contados desde la fecha de la muerte del último coautor. Una obra anónima o inscrita bajo seudónimo, el plazo de protección se extiende por 70 años al contar desde la primera publicación de la obra. Si se diese a conocer el nombre del autor, se vuelve a la regla general, es decir, 70 años después de la muerte del autor. ¿Estamos claros? ¿Qué ocurre cuando se vencen los plazos de protección del derecho de autor y conexos? Bueno, una vez que los plazos de protección de los derechos de autor y conexos se extinguen, la obra o prestación artística o contribución conexa pasa a formar parte del patrimonio cultural común, por lo que su uso posterior no requiere autorización alguna, que era lo que hablábamos anteriormente. En este caso pasa a ser parte del patrimonio cultural natural, aquí están las cosas que son parte del patrimonio cultural total reconocido por la UNESCO. ¿Qué es el patrimonio cultural común? El patrimonio cultural común corresponde a las obras, prestaciones artísticas o contribuciones conexas que pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin restricciones, siempre que se respete su paternidad e integridad. Una obra, prestación o contribución conexa que pertenezca al patrimonio cultural común puede ser
reproducida, puesta a disposición, traducida, comunicada, ejecutada, adaptada, arrendada, etcétera, sin restricciones y sin necesidad de autorización. Además, las obras o prestaciones artísticas o contribuciones conexas cuyo plazo de protección se ha extinguido pertenecen al patrimonio cultural común. Además de estas que se han vencido, pertenecen al patrimonio cultural común las obras de autor desconocidos, incluyéndose las canciones, leyendas y danzas y las expresiones folclóricas, que son distintas de las obras anónimas, puesto que en ellas es el autor el que determina la mantención de su obra anónima. Es distinto a un autor desconocido a un anónimo. Ojo con eso. Las obras cuyos titulares renuncian a la protección sobre la ley, cuando hay cesiones de derechos totales, que también lo voy a tocar, o lo vamos a pasar más rapidito. Las obras de autores extranjeros domiciliados en el extranjero que no estén protegidos por convenios internacionales ratificados en Chile. ¿Qué es lo que pasa en China? Muchas obras no están ratificadas por convenios en China, por eso ellos copian todo. Las obras expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique lo contrario, o un beneficiario, y también es necesario tener presente que a pesar de que la obra originaria pertenezca al patrimonio cultural común, las obras derivadas de ellas y sus prestaciones artísticas o contribuciones conexas siguen sujetas a normas de protección de los derechos de autor y derechos conexos, que era lo que yo le hablaba. Si bien ustedes se pueden inspirar una obra que sea de patrimonio cultural común, esta creación que hagan ustedes es totalmente nueva, por lo tanto esta creación nuevamente va a estar protegida por los derechos de autor y derechos conexos. Aquí hay unos ejemplos de las obras que pertenecen al patrimonio cultural común. Los poemas de Horacio, que son del año 80 a.C. Tenemos El viaje a la luna, de Georges Méliès, y las ilustraciones originales de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién puede exigir los derechos de autor y los conexos? El autor, que es la persona natural que realiza la creación intelectual, en el ámbito literario, artístico o científico, en forma individual o en conjunto con otros creadores. El titular del derecho de autor es quien puede explotar la creación. Puede ser el mismo autor o otra persona que haya heredado o a quien se le haya seguido el derecho de forma legítima. Acá hay como una anécdota que, bueno, Pablo Neruda, no recuerdo bien la anécdota, pero él había escrito un poema. Entonces se junta con un editor, súper feliz, dijo, oh, aquí voy a vender mi poema a un editor y me voy a forrar. ¿Vale? Y se equivocó porque él pensó que lo que iba a hacer, le iba a entregar iba a firmar un convenio por un tiempo determinado, una prestación de servicio o de la obra por un tiempo determinado, y lo que hizo fue ceder los derechos de esos poemas. Entonces entregó todos sus derechos sobre la obra, y después se dio cuenta cuando empezaron a publicar el libro que no le llegaba más dinero que el que ya le habían pagado por primera vez. Entonces reclamó, y a Pablo Neruda le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú me cediste los derechos, así que no pudo ejercer sus derechos de autor sobre la obra porque él había cedido los derechos en la notaría, y si bien no sabía, cuando firmó decir que estaba plenamente consciente de lo que hacía. ¿A quién considera la ley como autor de una obra? El autor de una obra es la persona natural que la crea. Hay dos hechos que permiten a la ley presumir que una persona es un autor de la obra. El primero, el hecho de consignar el nombre, seudónimo, firma o signo que identifica como autor a una persona en una obra. Cuando ésta se divulga, la ley supone que la persona identificada por el nombre, seudónimo, firma o signo es el autor de dicha obra. Lo que hacemos cada uno de nosotros cuando hace alguna obra, que uno la firma y le pone ahí su mosca o lo que sea, queda registrada. Se entiende que eres el autor. La inscripción de un ejemplar de la obra en el registro de propiedad intelectual. La ley genera una presunción a favor de la persona a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra, que es lo que voy a mostrar ahora. En el caso de las obras derivadas, el autor es quien hace la adaptación, traducción o transformación de la obra originaria protegida. En la nueva obra resultante debería de todas maneras nombrarse el autor original de esta. El titular de un derecho es quien puede ejercerlo y exigirlo frente a terceros, en propiedad, es decir, es quien puede ejercer el derecho de autor o conexo, como dueño de todo o parte de los mismos. Es quien puede usar, gozar o disponer de la obra o prestación artística. Cuando se hablan de uso, goce o exposición, eso es cuando uno tiene pleno derecho o dominio sobre la cosa. Es decir, tú puedes arrendarla, prestarla, romperla, entregarla, abandonarla. Tienes el goce total de eso. Ese es el autor de la obra.
O en este caso, bueno, y la contribución conexa, el titular del derecho de autor o conexo no siempre coincide con el autor. En el caso del derecho de autor, o con el artista, intérprete, ejecutante, el productor de fonograma o organismo de radiodifusión cuando se trata de derechos conexos. Bueno, ¿quién es el titular del derecho de autor o conexo? La ley contempla dos presunciones para identificar al titular del derecho, cuando se utilizan las denominadas advertencias legales, que es una combinación de símbolos, que es la que encontramos con la letra C, que es el copyright, y con la letra P, que significa derechos conexos, ¿vale? Que son estos símbolos que se ven acá. Esto lo hemos visto en un montón de lados. El copyright y el P, que es de obras musicales. Que eso se ve aquí en Chile. Yo no he visto en otros lados el tema de la P. Bueno, ¿cuáles son los derechos que tiene uno como autor de la obra? Tiene el derecho moral, que es la paternidad, la integridad, la divulgación, o mantenerla inédita, o perfeccionar la obra, y el derecho patrimonial, que es darla a conocer al público, reproducirla, adaptarla, y ponerla a disposición y distribuirla, y tener el beneficio económico que corresponde. Aquí saltemos esto. Aquí se puede usar, aquí habla de que se puede usar cuando tú tienes los derechos patrimoniales, puedes distribuirla, entregarla, cederla. Bueno, ¿cuáles son las formas en que los autores pueden utilizar sus obras y explotarlas económicamente? La pueden reproducir, las pueden distribuir, las pueden modificar, las pueden comunicar públicamente o a ponerla en disposición del público, obviamente con una contraprestación económica en cada una de ellas. ¿Puede una persona distinta al titular utilizar una obra, prestación artística o contribución conexa? Sí, siempre y cuando cuente con la autorización de uso o licencia del titular de derecho. Que la autorización de uso o licencia es el permiso otorgado por el titular del derecho de autor o conexo para utilizar una obra, prestación artística o contribución conexa de alguno de los modos y de alguno de los medios que la ley establece. Aquí nosotros el año pasado en el Festival Art se hicieron muchas autorizaciones o licencias de uso de gente que hizo, en este caso me acuerdo que estábamos con el sindicato de autores SIDARTE, que ellos grabaron cápsulas sobre sus obras, en las cuales la CNMIA les pagó un monto por el permiso o por la utilización de licencia de esa obra por un tiempo determinado. Entonces ahí se firmó un contrato, ellos aceptaron y se les pagó una contraprestación en el cual esta obra iba a estar subida en una plataforma, en este caso era Cuarta Cultura, por un tiempo determinado. Y se firmó y ahí ellos se dieron el uso de su obra por un tiempo determinado. No entregaron la obra así, sino que dieron una licencia de uso por un tiempo determinado, que lo pueden haber hecho con un montón de personas a la vez, porque lo que entregas tú es el uso de esa obra determinada, no la autoría total de la obra. Sí, con respecto a eso, Cristian, disculpa, me pasó a mí, por ejemplo, me acuerdo con un festival allá en Buenos Aires que se llama un festival que es internacional, que se llama Meeting of Styles, un festival que viene de Alemania y se hace en diversas partes del mundo. Y me acuerdo que el 2011 me tocó ir a Buenos Aires y para el festival tuve que firmar como tipo de permiso porque después del festival se hizo un libro donde la obra que yo pintaba en el festival se publicaba en un libro que después nos regalaban un libro a cada uno, digamos, con donde estaba la obra, pero después pero la obra no se utilizaba más allá de la publicación del libro. Vale. Había un respeto también por el artista y todo eso, igual ahí teníamos que firmar todo el contrato, todo el tema del derecho. Es que yo creo que es lo que tenéis que hacer, ¿no? Pues son como las modalidades que nosotros tenemos que empezar a usar como artistas. Cada vez que te contraten para algo, pedir que que se hagan las formalidades que corresponden, porque al final así uno va valorándose como artista y te estáis dando un grado de profesionalidad a lo que tú haces. Porque si lo haces todo así como si, ahí está, chacotero, me invitan a un lado, no exigís nada, siempre te van a mirar mal como artista, que es lo que pasa, la poca profesionalización del artista, que pasa por cosas tan simples sí, como por no firmar saber cosas a detalle. Exacto. No tener la idea nomás. Si ya con tener la idea de que cuando a ti te van a presentar o van a ocupar imágenes tuyas, debería haber una sesión por parte tuya de los derechos por un tiempo determinado. Una cosa tan simple como eso. Bueno, aquí hablo de lo mismo, de la licencia, que es un permiso otorgado por el titular del derecho en cualquier forma contractual para utilizar una obra, prestación artística o contribución conexa.
Y aquí habla de la cesión de derechos, que es la entrega total de la obra, que no tiene nada que ver con la licencia en sí, sino que aquí tú entregas tu obra totalmente, excepto todo lo que tiene que ver con el tema patrimonial, excepto el moral. El moral siempre va a ser tuyo, siempre tú vas a ser el creador de la obra. Que puedas que porque tú cediste todos los derechos no ganes ni uno, pero siempre vas a ser el autor de la obra. Ya vamos a pasar. Aquí. Ya. Les voy a mostrar dónde es la página donde uno hace los registros. Aquí está. Que es el Departamento de Derechos Intelectuales. Uno entra acá en la página donde dice servicios. Y en inscripciones le da ahí. Y llegamos acá y se pone inscripción de obra intelectual. Aquí pueden subir un montón de cosas. Después nos vamos acá y modalidad en línea. Una vez que entran acá le va a salir este cuadro, que es el cuadro de autentificación. Ojalá tengan la clave única porque así está todo vinculado. Entonces ustedes entran acá y va a estar sus datos del portal de trámite en el cual ustedes van a ingresar y van a elegir qué es lo que ustedes quieren registrar. La inscripción de una obra intelectual, literaria, artística o científica. Aquí entran fotos, cuadros, esquemas de bordado, diseño. La inscripción de fonograma o derechos conexos, aquí tiene que ver con la música que uno graba. Ah, y esto es súper importante, la inscripción de seudónimo. Lo ideal que cuando uno va a hacer una obra y tiene un seudónimo, para que tu seudónimo esté registrado, es tener una obra, primero subes el seudónimo y luego subes la obra con tu seudónimo, no al revés. O tú subes la obra con un seudónimo, no se va a saber quién es el dueño del seudónimo, por lo tanto vas a subir y gastaste plata y no sirvió nada. Siempre primero, si tienes un seudónimo, tienes que escribir tu seudónimo. ¿Vale? Bueno, y la inscripción de contratos, que los mismos contratos que tú hagas, por ejemplo, con una edición de la editorial de libros, por lo general se hacen todo acá. ¿Y para qué sirve esto? Cuando tú subes tu obra, es más fácil que las empresas busquen, porque tienen esta base de datos, por ejemplo, están buscando músicos, directores de arte, directores de cine, lo que sea, y cuando estén registrados acá, ellos ven la obra, ven el registro y dicen, ah, mira, esta persona hizo tal obra, y te buscan y se pueden contactar contigo de forma más fácil. Tiene una doble vertiente este registro, tanto para proteger tu obra como autoridad propia, como futuro red de contacto. Bueno, acá tú te registras, aquí pones, por ejemplo, si es una empresa o una persona natural. Una empresa puede ser persona jurídica con o sin fin de lucro. Por ejemplo, acá pones tu nombre, aquí vas rellenando cada una de las secciones. Es súper sencillo de llenar, es como cualquier formulario en línea. Te piden tu root, tu nombre, tu correo electrónico, el título de la obra, el género de la obra. Bueno, aquí tú puedes elegir si es pintura, audio, música, escultura, artesanía. Es gigantesca la lista que se despliega acá. Y si es que no está, hay una opción que dice otros y tú puedes escribirla abajo. Y el tipo de obra también. Sale un montón de obras de qué tipo de obra es. Después la información del solicitante, en este caso tienes que poner tu root, nacionalidad, el nombre, a qué actividad o oficio, en este caso artista plástico, región de Coquimbo, la calle en tu toda tu dirección, tu información. Y con eso, ustedes pasan al siguiente paso, que es subir el archivo. No lo subí porque no tenía que subir. Y es subir el archivo, ustedes suben las fotos. Si es de una escultura, ojalá unas 6 fotos, ¿vale? Pues te da la opción de subir varios archivos para que esté registrado en ambos lados y donde salga la firma tuya, o no es necesario porque salga tu obra. Pasa exactamente con los videos y todo. Ustedes pueden subir todo, tiene hasta 100 megas para subir un archivo. Después de eso, entras a la opción de pago, que pasa directamente a la tesorería, donde se paga online, como se paga toda hora. Y ustedes eligen el banco, cómo lo van a pagar, si lo van a pagar con tarjeta de crédito, con débito, cuenta RUT. Y una vez que eso está listo, ustedes pagan y pasan al proceso de validación y listo. Su obra está registrada, ustedes ya tienen su obra protegida y pueden estar tranquilos de que nadie le va a poder robar su obra. Y que si se la roban, ustedes tienen un registro de que la obra es de ustedes porque ya las tienen registradas acá. Y aquí está el costo del trámite, que eran los que yo les contaba al principio, que es, por ejemplo, los proyectos de ingeniería y de arquitectura y programas computacionales valen el 35% de un UTM por una obra que ustedes registren. La obra cinematográfica un 40% y cualquier otra inscripción que contemple esta ley el 10%, que aquí entran los artistas visuales, ¿vale? En este 10%.
como les dije, la UTM está como a 54.000 pesos, así que registrar una obra les saldría 5.400 pesos. Y acá no sé si hablamos del Cristo Arte o lo hacemos porque igual es tarde. Pero es súper corto. O no, o terminamos acá. ¿Qué me dicen ustedes? No, siga nomás. Ya, sigo. Ya, denme un segundo. Voy a tomar un vasito de agua que tengo la garganta seca y vuelvo. Ahí, Cristian, ¿cómo se llama la página donde se registran las obras? Se llama servicios. Ya. Ya, volví. Escuché algo que estaban preguntando sobre qué. ¿Cómo se llamaba la página donde se registran los...? Te lo digo de inmediato. www, no alcancé a... No, tranquilo. La página es... La tengo acá adelante. Se las voy a anotar... Espera. Tenía acá al principio. Propiedadintelectual.gov.cl www.propiedadintelectual.gov.cl Gracias. Propiedad intelectual, todo junto, .gov.cl www. Pero lo voy a anotar acá en el WhatsApp, en el mensaje. Cristian, necesito hacerte un par de ¿Sí? preguntas. Lo que pasa es que la Anita no pudo, hoy día tuvo que hacer y me pidió que te hiciera como un par de preguntas, que ella anda preocupada de cuánto le salía, pero ahora escuchaba eso que es como el 10%, porque decía solicitar permiso para autentificar su obra Sí, su registro de obra. para que salga de Chile. Entonces, estaba preocupada de que si fueran, porque ella tiene muchas obras, cuánto le saldría todo eso, que sería como muy caro. Entonces ella pensaba que a lo mejor con el sello de agua podría ser. Entonces ahí estaba medio confundida. Jova, no sé, ¿tú te acuerdas cuánto sale? Lo que pasa es que el registro de obra vale 5.500 pesos, que es lo que... Y aquí tú eres el autor de la obra. Entonces, no sé cómo funciona el tema del GAN, pero debe funcionar en base a los mismos parámetros de gastos, ¿o no? Sí, mira, cuando el trámite por lo menos del envío de obra al extranjero es gratis. Vale. Y más que nosotros estamos acá en región. Entonces, como no podemos estar en Santiago, te lo envían por mail en un PDF y es gratis. Es decir, sean las obras que sea. Lo único importante es que vaya el nombre del autor, el valor de la obra y las medidas. Pero el valor de la obra no va a tener ninguna incidencia en cuánto le van a cobrar por sacarla. Ya. Eso no tiene que ver. Por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero mandar una obra a un pariente en Estados Unidos para que venda eso allá, yo pongo un valor, el que yo quiera, $100, $200. Pero si esa misma obra yo la estoy vendiendo a alguien allá y hay un valor en la plataforma de arte que estoy vendiendo estipulado, pongo ese valor. Ya. Es decir, eso es lo importante. Mantener Pero el trámite, precio. Claro, el trámite es gratis, por lo menos los que estamos acá en región. Ya. Ah, claro, totalmente, sí, tiene razón yo, porque ellos lo que están haciendo es autentificar que tú eres el autor, Claro. dueño de la obra, pero ellos no te están registrando, que es totalmente Claro. distinto a lo que yo les digo. Sí. Por eso acá hay un cobro, porque el registro queda en una base de datos, lo que no pasa cuando tú sacas obra al extranjero. Ellos solamente están validando que el autor eres tú, pero no hay un registro tuyo de las fotos de tus obras. Por eso es el cobro. Son cosas distintas. De hecho, si vas a sacar una obra, aunque esté registrada acá, tienes que hacer el mismo trámite. Sí. Porque aquí lo que tú estás registrando es tu derecho de autor por sobre la obra. Ya.
Ahí sí. Hasta yo me había confundido, pero así es. Pero claro, son dos cosas distintas, el registrar la obra como para dejar en claro para la posteridad que la obra está a tu nombre, y lo otro es pedir la autorización para sacarle del país, son dos cosas distintas. Sí. De hecho, todas las obras que yo he mandado al extranjero, ninguna yo he hecho el registro. Bueno, ideal sería que lo hiciera Esteban. Sí, no, por supuesto. 5.400 pesos. Claro, no, es decir, no es nada. No, pero, nada, y queda tu autoría ahí, pues. Claro, pero a lo que voy es que al revés, si hubiese registrado las obras, no hubiesen podido salir sin la autorización del Museo Nacional de Bellas Artes. Exacto, porque son dos vías distintas. Claro. Ya, el permiso gratis es de provincia y el registro sería como de un cuadro, sería como el 10%, por lo que entendí. No, en este caso el registro es el 10% de la UTM y la UTM está a 54.000 pesos. Por lo tanto, ahora, puede que mañana esté a 100 lucas, no tengo idea, pero ahora está a 54.000 pesos y como el 10% son 5.400 pesos. Listo, ya, ahora sí me quedó claro. Ya. Ya. Gracias. No, de nada, por eso estamos. Ya. Ahora, ¿les quedó claro el tema de derecho de autor? ¿Tienen alguna duda, algo respecto a eso? Perfecto. Ya, muy bien. Ahora voy a hablar un poquito de criptoarte, que imagino que todo el mundo, bueno, no me imagino que todo el mundo lo ha escuchado, pero no sabe lo que es. Porque ha estado súper en boga últimamente por este tema del blockchain y de las criptomonedas. Si bien ustedes ven aquí en el dibujito, atrás se ve la típica B del Bitcoin, que la inventó un asiático, dicen que es una persona, pueden ser muchas, no sé. Que él de hecho, él tiró la idea en un grupo, en un foro. Él dijo, hagamos algo que sea descentralizado para que nuestras finanzas no pasen por la mano de los gobiernos y que puedan alterar los valores y los precios de las cosas y no haya un control sobre esto. Entonces el tipo inventó esto del blockchain, que los voy a explicar más adelante, y de esta forma nació la criptomoneda. No recuerdo el nombre, lo tenía anotado, pero no tengo mi torpedo por acá. ¿Qué es el criptoarte? El mercado del arte siempre ha sido criticado por ser cerrado y por los exorbitantes precios que se pagan por piezas realizadas por los artistas en boga. Se destaca la polémica con cada noticia de subastas millonarias de obras de Damien Hirst, Jeff Koons y por nombrar algunos. Y la última obra del plátano pegado en la pared y de la escultura invisible, que ahí se paga yo lo veo que ahí tú estás pagando como la performance en el caso del cuadro de la escultura invisible. Entonces, me imagino que todos escucharon eso, ¿cierto? Sí, porque una vez hablaba con alguien y me decía, oye, pero ¿por qué pagan tanto si no existe el cuadro? O sea, la escultura. Le dije, no, porque tú no estás comprando la escultura, usted estás pagando la performance que el tipo hizo de que se le ocurrió que ahí hay una escultura que nadie ve. Es como, tú pagáis como el concepto, lo que antes no pasaba, tú tenías que comprar la obra propiamente tal. Y acá el criptoarte algo se acerca a eso, a esto del concepto, porque aquí en el criptoarte tú nunca vas a ser dueño del objeto propiamente tal, sino que tú eres dueño de la autoridad o del derecho de la obra. Es una cosa bien especial, ¿vale? Esto más que nada nace, o el tema del criptoarte nace de las criptomonedas, que como le explicaba, nacen de esta idea de descentralizar el flujo monetario, que no pasara por Estado, por instituciones o por bancos, sino que fueran las propias personas que le dieran un valor, tal cual como es el dinero hoy en día, que tiene un valor porque las personas confían en que eso vale eso. Entonces ellos hicieron lo mismo con las criptomonedas, y la primera criptomoneda que se inventó y la más famosa es el Bitcoin, que se inventó por el año 2012. Y bueno, y ahora hasta hace poco que fue el boom de esto, porque claro, empezaron a minarse, la gente empezó a entender lo que era el concepto del blockchain, y aquí les voy a explicar lo que es el blockchain. El blockchain son, como lo dice su nombre, es una cadena de bloques, que son muchos computadores conectados entre sí, ¿vale? Donde la información pasa de un computador a otro de manera inmediata. ¿Qué pasa con esto? Al no estar la información centralizada, nadie puede agarrar esos datos
modificarlos o alterarlos, ya que los datos van dando vueltas en un montón de computadores, y para validar esos datos tienen que ser validados por cada uno de los computadores que está dentro de este blockchain. Y no sé si ustedes han escuchado el tema de la minería de Bitcoin. Bueno, minar Bitcoin significa juntar o muchos computadores o procesadores y los ponen en como unos galpones gigantes, la mayoría, ¿vale? Y empiezan a hacer soluciones matemáticas, ¿ya? Porque cada criptomoneda es un código, 001, 001, 001, 001, y para validar que ese código que acaba de entrar es un código válido, lo que hacen estos mineros es hacer procesos matemáticos con los computadores para validarse ellos mismos como mineros. Es decir, se crea una moneda y para crear esa moneda, las personas que están ahí tienen que decir que esa moneda existe y es válida. Por lo tanto, para que ellas tengan la atribución de decir de que esa moneda es válida, tienen que haber pasado por este proceso de autentificación, que es este minado de datos. Cuando uno escucha minar, significa que hay un montón de computadores que están pasando el proceso para poder autentificar las transacciones que se hacen. Eso es como en resumido. Es medio complicado, pero es como eso, ¿vale? De este blockchain de las criptomonedas, nacen varios tipos de interacciones comerciales. Y entraron a la banca, hace poco querían entrar a la bolsa de comercio, no pudieron, porque hay un tema con el criptoarte, que se los voy a contar de inmediato. Hasta el momento no hay una forma directa en la cual tú puedes cambiar tus criptomonedas por dinero real, sino que tienes que entrar a una especie de bolsa de bolsa de mercado en el cual tú vendes tus criptoarte y tiene que haber un comprador el cual compre tus criptomonedas, perdón, y ahí recién tú vas a tener el dinero. No es como que tú vas a un cajero y giras el dinero, no, hasta el momento eso no existe. Siempre es un proceso que es medianamente engorroso, nunca es tan rápido. De hecho, yo tengo unas criptomonedas de un cuadro que vendí, de unos dibujos, y que no lo podía sacar porque no he tenido cómo hacerlo. No es tan fácil, si al final lo que se busca con todo esto es potenciar las mismas criptomonedas por sobre el moneda real, el dinero real. Tú puedes comprar, hay un montón de cosas que se venden en criptomonedas. De hecho, hasta Elon Musk, ahora con el Shiba Inui, que es una moneda, una criptomoneda, él vende sus autos Tesla. Entonces hay muchas cosas, o lo que se espera es que el comercio acepte las criptomonedas como valor de cambio y que sus cosas o sus productos o sus servicios puedan ser comprados con criptomonedas. Hasta el momento no es así. Hay en algunos lugares o algunas cosas que sí se venden, por ejemplo en Venezuela, con el tema de la variación de su moneda, del bolívar fuerte, hay muchos lugares donde compran con criptomonedas porque es mucho más estable que la moneda local. Entonces la gente compra con criptomonedas en Venezuela, súper adelantado, o sea, por la propia necesidad que tienen, llegaron a ese acuerdo como comercial con los mismos dueños del local. Bueno, vamos con, ya que hice esta como semi-introducción, con estas criptomonedas nace otra criptomoneda que es de 2017, que es el Ethereum, que es la primera criptomoneda que se les puede poner smart contract o contrato inteligente dentro de la firma del código. Aquí es un poquito computacional. Es decir, tú haces el mismo proceso en la que se genera un Bitcoin, pero esta vez lo que tú generas es un token no fungible, un NFTs, no fungible token, ¿vale? El mismo proceso, pero en vez de que sea dinero, es un contrato inteligente. Y este contrato inteligente se puede ligar a obras digitales o a obras físicas que tengan alguna interacción digital. Y esta es la gracia de los NFT. Es como que fuera una criptomoneda, pero a la vez no lo es, pero funciona en base al blockchain. Y es aquí donde nace el tema de que ahora sí, digitalmente tú puedes ser dueño de una obra en base a este blockchain que va a validar que tú eres el titular, porque tú generas este contrato, y en ese contrato, por ejemplo, yo subí como 7 fotos de una escultura digital que hice. Entonces, cuando yo subí el smart contract, igual te cobran por hacer toda la gestión. Hay un proceso, hay un cobro que tú tienes que pagar. Y tienes que comprarte una billetera digital para poder usarlo. Bueno,
tú agarras tu obra, la subes a la página y ellos hacen una cosa que se llama el combustible, ¿vale? Que es el gas para que funcione. Entonces el gas convierte tu obra en un código, en este smart contract. Entonces tú pones ahí, en este smart contract, cuántas copias de tu obra son. Si va a ser una obra única, si van a ser 2, 3, 4, 5, 6 obras, las pones ahí en este dato, en este contrato, y a la vez ligas tu obra. En este caso puede ser un JPG, un GIF, un video, un sonido, una foto. Perdón, la foto puede ser JPG. Ya, generalmente reconocen JPG, TIFF, GIF, AVI, MP3, MP4. Son los formatos que se reconocen para convertirse en NFT. Entonces tú subes tus fotos, en este caso yo subí mis JPG, los vinculé con el smart contract y todos esos JPG tenían un código. Y ese código queda subido a una plataforma donde tú la puedes vender. Hay muchas plataformas donde se venden NFT. De hecho, por Instagram a mí me contactaron, porque yo estuve subiendo unas obras así, pero subí obras digitales, así, por subir. Y una galería se contactó conmigo, me dijo, oye, ¿tú quieres vender tu obra en criptomoneda o en NFT? Y dije, ah, ok. Pues ahí me explicaron el proceso, que le estoy contando yo ahora. Claro, uno puede decir, ah, suena como medio estafa porque me contactaron, pero yo tenía que pagar la inscripción que me costó como 200 lucas, subir las fotos o convertirla con el gas para que se convirtiera en un NFT y pudiera estar subida a la plataforma. Pero pasaron como 2 meses y la vendí, así que no, no hay problema con eso, pero me devolvieron Ethereum, pero todavía no puedo cambiarlo. ¿Vale? Bueno, una duda, es súper enredado este tema. O sea, no es tan enredado, pero es como medio cabezoncito. Yo ni sabía que existía. Entonces, sí, de hecho, es la gracia, porque ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema que había anteriormente con esto? Que los artistas digitales, su trabajo era poco valorado, porque todo el mundo puede tener una copia de lo que tú haces. Tú lo subes a Instagram, cualquiera puede tener tu foto, imprimirla o poner en el celular, como sea, ¿vale? Esto no va a dejar de pasar, va a seguir siendo igual. La gente va a poder seguir teniendo las copias de todas las obras que tú hagas, a diferencia de que tú estás vendiendo un original, que el dueño de este original va a tener un código que es único, en el cual dice que es smart contract o contrato inteligente, en el cual dice que la obra que se llama 001 y el nombre va a ser El cielo estrellado, del autor Cristian Palta, una obra que es única y sale todo, porque tú tienes que poner la descripción completa de tu obra. Esa obra pertenece ahora a Priscila. Entonces Priscila es la dueña de esa obra. Lo que antes no se podía hacer digitalmente, porque como todo el mundo podía copiarla, ahora no. Si de hecho toda la gente la va a poder copiar, los coleccionistas van a tener la propiedad sobre esa obra. Y ahí se vincula con lo que estamos hablando de derecho de autor y propiedad intelectual. La propiedad de esa obra, perdón, pasa a quien te compró el NTFC, el token no fungible. Pasa a ser de él. Tú sigues teniendo tu propiedad, tu derecho moral sobre la obra, tú vas a seguir siendo el autor de la obra, pero él, que te compró tu obra, la va a poder seguir vendiendo. Que por ejemplo, eso pasa, los tipos lo siguen vendiendo, la empiezan a poner en subasta y venden la obra. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Que en todas las obras que se vendan, cada vez que tu obra se revenda, a ti como autor de la obra te pagan el 5% del valor total de la obra. Eso es como lo básico que se genera en Ethereum. Hay contratos donde tú puedes exigir más o menos, pero lo básico es el 5% del valor original de la obra. Si, por ejemplo, tú la vendiste en 100 lucas, te van a dar el 5% de las 100 lucas, ¿vale? Después el que te la compró a ti, la vende 1.000.000 de pesos, a ti te van a dar el 5% del 1.000.000 de pesos. Después si este tipo la volvió a vender en 10 millones de pesos, a ti te van a dar el 5% de esos 10 millones de pesos. Cada vez que tu obra se revenda, tú como autor vas a tener un 5% del valor por sobre lo que se revendió, hasta que mueras, ¿vale? Y esa es la gracia de este tema, de que las obras ahora pasan a ser un concepto coleccionista, lo que antes no se podía hacer. ¿Por qué? Porque el coleccionista lo que le gusta es tener la obra auténtica del creador. Es decir, yo tengo un Yoba Baeza. ¿Cómo podía tener yo un Yoba Baeza si es digital, siendo que todo el mundo puede tenerla? No, es que yo tengo un comprobante, un código que dice que yo soy el dueño del Yoba Baeza. ¿Vale? Bueno, y la obra
más cara que se vendió hasta el momento es la del Blippi, que se vendió por 58,5 millones de euros, que es un collage de fotos que él hizo durante 15 años, todos los días, durante 15 años el tipo dibujaba, hizo este collage que se ve acá. El tipo obviamente tenía seguidores porque es un ilustrador que hace caricatura, trabaja ilustrando libros en revistas, entonces el tipo ya tenía seguidores, tenía un gran número de seguidores, y cuando el tipo hizo la subasta la hizo Christie, que es una de las casas de subasta más prestigiosas que hay en el mundo, y fue con la que dieron el pistoletazo, por decirlo así, con el tema de los NFT. Y la primera obra que se vendió fue la de él, en 58 millones de dólares. Y de aquí ya fue la explosión. Que de hecho en un momento estaba como todo así y ahora como que se está calmando nuevamente porque está como toda la gente. Pasó algo también, que como estos son criptomonedas, hay mucha gente que tenía mucho dinero desde antes de que las criptomonedas valieran tanta plata. Y como hay pocas cosas que se pueden comprar con criptomonedas, hay mucha gente que tiene criptomonedas que compra arte porque no hay muchas cosas que se compren. Y para posteriormente especular, que es el mercado está lleno de especuladores. Ya, bueno, el CryptoArt funciona agregando una firma única e indeleble a un archivo digital, lo que se denomina tokenizar. Esto permite que se cree un registro permanente en el cual figura quién es el autor y el propietario, que es distribuido en muchos servidores, en vez de una central para dificultar el hackeo. Este token no fungible representa un valor de escasez para la obra de arte asociada. El comprador de esa pieza firmada por el blockchain es el único dueño de ella. ¿Cuál es la diferencia entre esa imagen digital y una copia que podría realizarse sencillamente haciendo una captura de pantalla? Bueno, que la original es el único que tiene un valor en el mercado y como ocurre con el arte tradicional, tiene un certificado de autenticidad que lo avala. En este caso es el que da el blockchain o el token. ¿Cuáles son las principales plataformas de eventos de arte? Aquí tenemos GCTunix, y aquí vale subir tu obra como 6.000 pesos. Bueno, y aquí tú haces todo el proceso. No sé si tengo más. Ah, no. Ahí en esta página, en la primera, tú haces todo el proceso, la subes, es súper barato, tú sacas una obra, una foto, la subes y ahí sale todo el proceso que tú haces de poner el nombre de la obra, quién es el autor, cuántas copias son y un valor. Siempre tú tienes que poner un valor y te dan la opción de que tú lo remates, que des, por ejemplo, un valor fijo, digamos 5 euros. Ya, y parte tu subasta con 5 euros y pones cuánto tiempo quieres que dure la subasta. Todas las páginas funcionan igual. Entonces tú dices, no, una semana. Bueno, va a estar tu obra ahí una semana, donde la van a subastar y el valor más alto que te paguen es con el cual tú te quedas. Y obviamente la plataforma se queda con un porcentaje. Esta es como la más barata y es como de artista súper emergente. Aquí hay de todo, van a encontrar de todo. Voy a ver si es que se las puedo mostrar. Si es que me abre la página. Esta es una de las páginas que es la puse ahí del principio porque es la más sencilla y la más barata, como les digo, de subir obra. Y esto es lo que se vende. Por ejemplo, aquí está esa obra, le damos clic y aquí va a salir información al respecto. Cuántas copias son, si se transó en el mercado o no se ha transado. Está como medio lenta la conexión. Vamos a ir a otra. Ya. Por ejemplo, aquí esta obra que se llama Habemus no sé qué cosa, ¿ya? Esta persona tiró a la venta de esto, que es un video, 500, de las cuales, sí, 40, tiró a la venta 500 y solamente le quedan 466. ¿Cuál es el precio? En este caso lo está vendiendo a 0.1 TES, que es la moneda virtual que ocupa esta página para vender. Y aquí sale la explicación, qué es lo que tienes que hacer, de qué se trata, qué es lo que es. Aquí está el tipo de archivo, es un video, un MP4. Y aquí, si yo doy acá, sale toda la información. Ah, no, aquí es el archivo completo, que es como el video original. Y este de acá, este es el código asignado que tiene la obra de arte. Este es el smart contract, es ese número.
y eso se adjunta a este archivo. Viene todo junto. La otra página que es muy, que yo creo que es la top, que es donde ahí me dieron una invitación, que es Foundation, no la puse acá, pero la voy a poner acá. Dame un segundo mientras la busco. ¿Tienen alguna duda, algo? Cristian, Ujú. ¿sabes qué? Mira, yo para mí es como si me hablaras en chino. De hecho, acá Sí, ese es súper chino. me están tratando de explicar cómo me hablas, cómo más o menos podría ser. Pero, ¿sabes qué? Yo la otra vez estaba viendo un tutorial en YouTube, que es más o menos lo mismo que me estás diciendo tú, pero ahí decía que se depositaba como en plata, o sea, tú ponías una cantidad, era más que nada para los ilustradores, ponías una cantidad de copias, digamos, o no más que una cantidad, sino que las veces que las descargaran, Ujú. te llegaba un porcentaje de plata a tu cuenta. No sé si es lo mismo, si yo lo entendí Sí, mal. es exactamente igual, porque tú te tienes que abrir una billetera, ¿vale? Así se llama, una billetera en la cual tú funciona con criptomonedas. Esta billetera tú la vinculas a estas cuentas, ¿vale? Pero tú para abrirla y para subir las obras tú tienes que comprar las monedas en las cuales funcionan las plataformas. Casi todas funcionan con Ethereum, ¿vale? Entonces tú tienes que comprar el Ethereum, en este caso, como les dije, a mí me costó 200.000 pesos subir la obra a esta página, que es Foundation, que ahí se lo voy a mostrar. No se lo voy a mostrar ahora. Y fue por una invitación que me hizo un amigo que es escultor. Y esta página, claro, es como, si, no es de las top, pero es de las mejores que hay. Hay una galería, porque ya después entran galerías de arte que están enfocadas en artistas súper grosos, y ellos te buscan. En este caso fue una invitación por una obra única, que me dieron la opción de subirla hasta que se vendiera la obra. Después, la misma plataforma me llamará, no sé, no tengo idea cómo funcionará el tema. Y estas son las obras que se suben acá en esta página. Mira, te hago una consulta ya. Tú tuviste que pagar 200.000 pesos, ¿no es cierto? Ujú, Pero sí. al final es como igual como una inversión, ¿no? Sí, pues porque, Es una inversión, totalmente. claro, porque tú inviertes los 200.000 pesos y después, claro, vas recibiendo por lo que vas descargando eso, ¿no? Sí, mira, yo la vendí, las 7 JPG, los vendí en 800.000 pesos. Se demoró como 2 meses en que se vendiera. Y eran fotos. Igual Pero es que igual salía, por ejemplo, quién era el que a mí me había dado la invitación, que igual el artista grosso se llama Daniel Bell, que es un escultor argentino. Entonces estaba vinculado, entonces llegaron y fue como, bacán. Y es como todo, yo creo, es como entrar a cualquier tipo de lugar. Yo se lo muestro como una opción o como una experiencia para que sepan más o menos lo que es. Y si hay que algún artista digital le interesa el mundo, se puede, se vende como todo, pero tenéis que invertir plata, porque tenéis que comprar estas criptomonedas para poder subir. Aunque hay lugares que son baratos, que son gratis, pero no sé si se venderá ahí o no tengo idea. Pero eso es como les quería mostrar más o menos esto para los que no supieran que existe esta otra ventana donde también se puede vender arte. Se pueden vender las fotos, instalación, de hecho está muy en boga con los jóvenes. Los jóvenes son los que más compran esto. Porque hay muchos que tienen muchas criptomonedas y como les dije, no se puede cambiar directamente el dinero, sino que te queda ahí, empiezan a comprar este tipo de cosas. Hay juegos de video ahora que están basados en el mundo del NFT, entonces ahora se está viendo un montón de cosas que va a estar basado en esto. Yo se los cuento ahora como que fuera una novedad. Bueno, esto partió del año pasado, pero yo creo que en un par de años más esto va a ser común. Esto es parte de la virtualidad. De hecho, lo que habló ahora el Mark Zuckerberg con Meta se va a pagar con criptomonedas. Todas las transacciones que se hagan en esto en Facebook, entonces es el futuro, yo creo.